¿Se imaginan que pudiésemos salvar vidas leyendo el material genético de cada paciente, entendiendo sus hábitos de vida de forma individual, sabiendo dónde vive y cómo le afecta su entorno a cada persona? ¿Se imaginan que esa información única pueda estar en el historial clínico de todos nosotros y que pudiéramos llevarlo con nosotros en la tarjeta sanitaria electrónica o en el propio móvil y que cualquier médico en cualquier lugar de España o incluso del mundo pudiese tenerla para tratarnos de forma personalizada? Sería una nueva forma de hacer medicina. Ya apenas habría fármacos únicos para una enfermedad, sino que cada paciente podría precisar un medicamento u otro en función de su genética, de su entorno, incluso de su estilo de vida. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues eso es lo que los especialistas conocen como medicina personalizada de precisión. Y aunque aún queda mucho camino por recorrer, ya está aquí y será la medicina del futuro. Soy Miguel Corral, bienvenidos a este podcast realizado en colaboración con la Fundación Instituto Roche. Comenzamos este espacio sobre medicina personalizada de precisión, datos que curan. Buenos días, doctor. ¿Qué me puede decir de los resultados del niño? Bueno, como ya le comenté en la visita previa, la prueba del talón para la fibrosis quística le había salido alterada. Le hicimos un test del sudor, que también ha salido alterado, y ahora con el estudio genético que ya nos ha llegado el resultado, pues le puedo confirmar que su bebé tiene fibrosis quística. Vamos a desgranar cómo surge la medicina personalizada de precisión, cómo hemos llegado hasta aquí, qué beneficios tiene para los pacientes y para el sistema de salud, pero también los problemas que tiene su implantación por el momento y los retos que tenemos como país para incorporarla en nuestros hospitales y centros de salud. Y para ello tenemos con nosotros a dos de las personas que más saben de esto en España. La doctora Encarna Guillén, jefa de sección de genética médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de Arrissaca de Murcia, investigadora en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, profesora en la Universidad de Murcia y presidenta de la Asociación Española de Genética Humana. Ahí es nada, bienvenida, Encarna. Hola Miguel, encantada de estar con vosotros y también muy agradecida a la Fundación Instituto Roche y al Mundo.es por esta iniciativa. Agradecidos nosotros, Encarna. Y para charlar con Encarna, para debatir con ella, nos acompaña también Guillermo Antiñolo. Él es catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Sevilla, director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Materno-Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y además fue el director científico del proyecto médico que generó el primer genoma de referencia en España y ha sido asesor recientemente de la iniciativa genómica del gobierno alemán. Muchas gracias por hacernos este hueco en tu agenda, Guillermo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un privilegio compartir este espacio contigo, Miguel, con Encarna, a la que hemos tenido tantos buenos momentos juntos y los tendremos en el futuro. Y muchas gracias a la Fundación Instituto Roche y al Mundo.es por esta iniciativa que me parece extraordinariamente interesante para acercar al público una realidad que ya existe en nuestro sistema de salud. Pues bien, Guillermo, vamos a empezar, si os parece, Guillermo y Encarna, por el principio. ¿Qué es y cómo surge la medicina personalizada de precisión? Guillermo, ¿cómo podríamos explicarle a alguien que no sabe de qué se trata, de qué estamos hablando? Bueno, la medicina de precisión, intentaré resumirlo, surge a raíz de la implementación tecnológica de la capacidad de secuenciar el genoma de una sola vez. Nuestro genoma está compuesto por miles de genes. La capacidad de integrar los datos derivados de secuenciar el genoma, que salen en petabytes, para transformarlos en megabases que son integrables en una historia clínica, es decir, la tecnología TICS y el Big Data, que nos proporciona conjugar todo eso con la capacidad de integrar los datos en un repositorio para poderlos manejar en tiempo real. Y en términos prácticos supone que tú tienes acceso a un modelo de salud con la máxima información genética y genómica disponible en ese momento. Por ejemplo, en el área en el que yo trabajo más, que es en el área de obstetricia y ginecología, nos permite dar soluciones ajustadas a cualquier momento de las necesidades reproductivas. Por ejemplo, podemos hacer un genoma de emergencia cuando tenemos una malformación o un problema. Podemos predecir una historia natural de una enfermedad, cosas que antes no podíamos hacerlo. También lo podemos hacer en la historia, en el área de neonatal, lo cual nos permite tomar medidas inmediatas o no. También en el cáncer, donde nos permite personalizar respuestas o esperar respuestas para tratamientos específicos en algunos cánceres. Claro. Eso es hoy, ya
la medicina personalizada de precisión. Sería la punta del iceberg, ¿no?, de lo que viene. Supongo que son los primeros pasos de este tipo de medicina, pero que habrá mucho más, ¿no? Hablábamos de ese caso de una pareja que bueno, está en ese proceso de tener un bebé. No sé si de alguna manera ya unos padres que estén o que acaben de tener su primer hijo pueden ya empezar a poner los cimientos para tener acceso a este tipo de atención médica, digamos, poniendo un pie en el futuro, poniendo la cabeza o pensando en cómo será esta medicina personalizada de precisión en el futuro. Yo creo que lo tienen, ¿no? Es una medicina que aplica los problemas, no es una medicina que anticipe todos los problemas. Al menos hoy no estamos en esa dinámica ni en esa posición. Quizá el área de fetal es un área más compleja para eso, pero sí quizá áreas que no están en el área de embarazo nos permiten entenderlo mejor. Por ejemplo, nosotros en nuestro espacio y otros grupos hacen análisis genómicos sobre genes de enfermedades que nos permiten anticipar el mejor tratamiento en algunos pacientes. Esto es a fecha de hoy. Y cómo anticipar mejores tratamientos tiene mejor respuesta, mejor supervivencia y, por tanto, mejor pronóstico y mejor calidad de vida. Lo que quería contar es que lo que no estamos comentando Encarna y yo es todo lo que va por dentro de este sistema. Cómo los datos que se están manejando dentro, entre el momento en que haces las pruebas y el momento en que recibes la información, están generando esa información de manera que sea accesible y disponible para médicos, por supuesto, o médicas, y para los propios pacientes. Yo quisiera añadir una cuestión, y es que he empezado a poner un ejemplo de lo que puede ser incluso la etapa prenatal. En la etapa después del nacimiento tenemos numerosos ejemplos. Cualquier problema de salud, como puede ser un problema que podemos detectar en la infancia, que puede ser pues, un retraso del desarrollo, que pueden ser pues, la aparición de un cáncer precoz o incluso en la etapa más adulta, enfermedades neuromusculares o cáncer, pues todo se puede beneficiar de lo que supone la medicina de precisión. Y para que también nos demos idea de cómo estamos utilizándola, hace años, cuando una persona pues tenía un cáncer, habitualmente se aplicaban tratamientos en su mayoría que eran generales para todos los enfermos. Hoy, ¿qué ocurre? Que a partir de, en muchas de las ocasiones, del análisis del tumor, de ver cuáles son sus características y eso correlacionarlo con otros datos clínicos y biológicos, podemos identificar una terapia que sea mucho más eficaz para ese tumor y además más segura para el paciente. Y esto se está haciendo también diariamente. La capacidad de identificación de marcadores, de integrar y correlacionar todos los datos, tanto genómicos como biológicos, como inmunológicos y clínicos de los pacientes, nos está permitiendo que tengamos perfiles muy específicos que nos hace diferenciar claramente los pacientes que pueden beneficiarse de una acción, de un tipo de asistencia o de un tratamiento respecto a otro. Los beneficios parecen claros, ¿no? Es un diagnóstico más eficaz, más rápido, más preciso. No sé si queríais abundar con esto porque os voy a preguntar enseguida por los problemas. Sí, bueno, yo quería, siguiendo con las ventajas, yo quería también hablar de que esto integra el conocimiento y la tecnología en tiempo real para nuestros pacientes. Genera una aproximación que lo que me gusta llamar medicina prospectiva o prospective healthcare, en términos de que la investigación, la información genómica, los datos biológicos y clínicos se integran en la historia clínica del paciente en tiempo automático y en tiempo real, permitiendo extraer los datos en tiempo real para su aplicación. Lo que hablamos de una historia clínica electrónica global y actualizada permanentemente. Datos clínicos, los recursos de biobanco, todo lo que está disponible está a la disposición de cada uno de los pacientes, ¿no? Es precioso, así contado. Decías antes, hablabas de la belleza de este modelo y lo comparto absolutamente, ¿no? Pero estoy seguro de que tenemos retos, ¿no? De que este tipo de medicina personalizada de precisión, para implantarse en un sistema nacional de salud como el nuestro, se está enfrentando, ¿no? a algunos retos o algunos problemas o algunas dificultades, ¿no? para ser implantada. Quería preguntaros, ¿no? por los retos que tenemos quizá a corto plazo, ahora mismo, hoy en día, y quizá los que vamos a tener en los próximos años. Efectivamente, los retos a los que se enfrenta la medicina personalizada de precisión para que realmente pueda
tener su uso en cualquier paciente es, primero, la digitalización o la transformación digital en salud. Es necesario digitalizar los datos para poder utilizarlos, para poder analizarlos, para poder correlacionarlos. La otra cuestión, por supuesto, es poder incorporar al Sistema Nacional de Salud no solo la tecnología, sino los profesionales necesarios para poder aplicar los resultados de esa medicina personalizada de precisión a los pacientes y poder interpretarlas adecuadamente, ¿no? Es esencial la incorporación de genetistas clínicos en el Sistema Nacional de Salud. Es decir, perfiles, nuevos perfiles. Perfiles profesionales específicos. Quizá pocos lo conocen. España es el único país donde la especialidad de genética clínica no está reconocida. Y esto está desde hace muchísimos años, incluso décadas, en el resto de países europeos y los países desarrollados. La educación de los pacientes también va a ser muy importante, no solo para la recogida de datos, que sabemos que también todo esto es un área en crecimiento, como es la utilización pues, de dispositivos que permite determinar por nuestra frecuencia cardíaca, respiratoria, nuestras determinaciones de glucosa, etcétera, y que esto va a ir a más, pero también el que el propio paciente o el propio ciudadano, digamos, en una labor más preventiva, pudiera ir tomando decisiones de autocuidado y de autoprevención. Y esto también es otra de las áreas fascinantes que nos puede traer la medicina personalizada de precisión en el futuro. Cuando nosotros usamos un Mac, yo tengo un Mac ahora delante, o cuando usamos un equipo bajo Windows, todos pretendemos que la información que nosotros usamos bajo Windows, todo lo que se llama el programa Office, sea interoperable en cualquier sistema. Tanto si usamos un Mac como si usamos un equipo que va directamente bajo Windows. Eso es una historia clínica interoperable, que independientemente de dónde, en qué historia clínica electrónica, digital, se metan los datos, se puedan ver en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Medicina, los datos interoperables, los datos que curan, son una necesidad imperiosa, es el núcleo duro del cambio que necesitamos. No, desde luego, y con la analogía, yo creo que con las distintas marcas o los distintos hardware que cada uno usamos, la verdad que se entiende a la perfección, ¿no? Parece increíble que un médico en Alemania no pueda no tener la capacidad de leer la información que se ha generado en cualquier otro país de la Unión Europea, ¿no? Es algo que no cabe en cabeza humana en términos de salud. Pues es lo que nos pasa, querido. Claro. Sí. Y Miguel, para los pacientes lo entienden también cuando dicen me desplazo a otra comunidad y realmente no saben qué me pasa si acudo a completamente, mi médico, ¿no? Desde luego uno de los retos, ¿no? que estamos, desde luego de los que nos dedicamos a la salud, no hartos de señalar, ¿no? Esos problemas de comunicación y de universalidad de la sanidad en las distintas comunidades autónomas. Y en este punto yo me pregunto, ¿no? ¿Debemos tener todos secuenciado nuestro ADN? ¿Eso nos permitiría tener algunas claves de cómo va a ser nuestro estado de salud en el futuro, Guillermo? Quizá debemos todos tener secuenciado nuestro ADN. No sé si debemos es la palabra o el verbo, pero acabaremos teniéndolo con toda seguridad porque esa información genómica más otras informaciones acabarán formando parte de la práctica clínica y por tanto antes o después, por alguna razón o por otra, lo tendremos secuenciado. Nosotros, igual que el grupo de Encarna, otros que trabajan en enfermedades raras, sobre todo cáncer, tenemos cientos de genomas y tenemos un genoma de referencia que es, digamos, el molde sobre el que comparamos los cambios que hay en cada uno de nuestros genomas para relacionarlos con la enfermedad o no, porque todavía hablamos de enfermedad, pero en el futuro y con la medicina del siglo XXI ya no hablaremos de enfermedad. La medicina de la enfermedad es la medicina del siglo XX. La medicina del siglo XXI es la medicina de la salud. Y eso de tener secuenciado, bueno, yo creo que acabará ocurriendo de una forma o de otra. Y la tendremos incorporada, supongo, en nuestro historial clínico personal, ¿no? Cada uno de nosotros Encarna. Pues en ese sentido es la observación que quería hacer, porque es absolutamente importante el tener organizado cómo almacenamos los datos. Porque hoy en día, ¿qué está ocurriendo? Sin una verdadera estrategia de medicina personalizada de precisión que esté en desarrollo en nuestro país, puede existir la posibilidad de que yo me aparezca o cualquier oyente de los que tenemos en estos momentos, pues tengamos un problema de salud que precise una secuenciación genómica y que se lo haga en un hospital determinado.
Muchas veces esos datos se quedan ahí, pero realmente la secuenciación puede ser completa de todo el genoma, del exoma, y cualquier otra incidencia que le pase en el futuro podría beneficiarse de volver a leerlo bajo ese prisma, bajo ese problema nuevo, e identificar el por qué está ocurriendo, no por el inicial, porque a lo mejor, pues digamos, el inicial fue pues un proceso tumoral y a lo mejor posteriormente ha sido otro tipo de enfermedad. Y esa misma secuencia al tiempo, por otro problema de salud, puede volver a reanalizarse. ¿Qué está pasando ahora? Que al no existir una estrategia adecuada de almacenamiento de datos, una comunicación entre todos los lugares de secuenciación genómica, etcétera, pues puede tener un individuo ahora mismo 2 o 3 genomas secuenciados. La mayoría va a tener ninguno, ¿vale? Pero en algunas ocasiones que entra en algún proyecto de investigación o en un hospital por un problema de salud, puede ser que esto suceda y que no haya comunicación. ¿Y en esto puede tener algo que ver la tan de moda ahora inteligencia artificial para la implantación de la medicina personalizada de precisión, para el análisis de todo este tipo de datos? Por supuesto, porque lo que hace la inteligencia artificial es exactamente conjugar toda la información para generar información clave que permite hacer algoritmos diagnósticos que nos permiten mejorar en tiempo y en automatización los resultados del diagnóstico y las posibilidades terapéuticas. Los médicos, los profesionales y los pacientes no tienen acceso a su información. Y la implantación de este tipo de medicina de la que estamos hablando, ¿supondría un coste extra para la sociedad o haría, por el contrario, una sanidad, digamos, más sostenible en términos económicos? Bueno, tú sabes lo que cuesta en Estados Unidos el 30-40% del presupuesto, ya que hemos hablado antes de Estados Unidos, de salud, que son más de 700 billones de dólares, se gasta en una sobreutilización, infrautilización, mala utilización, duplicación, repetición innecesaria, mala comunicación e ineficiencia. Lo que añade la medicina personalizada de precisión a todo esto es un sistema más limpio, más claro, más nítido, más directo y accesible a todos. Tenemos que ir cerrando ya este espacio, este podcast, pero por último quería preguntaros por algo que probablemente sea la pregunta que ronda en cabeza de mucha gente, ¿no? En el mundo digital se está reescribiendo de alguna manera las normas de la privacidad constantemente, ¿no? No sé de qué forma estarían los datos en esa historia clínica electrónica interoperable almacenados, si esto sería seguro, quién sería dueño de esa información, de qué manera estaría o de qué manera vislumbráis vosotros, Encarna, no sé, esta manera de almacenar estos datos de una forma que cada paciente se sienta tranquilo, ¿no?, a la hora de tener esa información. Pues sí, este aspecto que señalas es una cuestión muy, muy importante. Es decir, ante todo, se debe de respetar los derechos fundamentales y, por tanto, la privacidad es algo esencial. Y las decisiones autónomas de los pacientes. En ese sentido, pues tenemos 2 instrumentos legales muy importantes que aquí en España y a nivel europeo se aplican, y uno es el Reglamento General de Protección de Datos por la Unión Europea y también una ley orgánica de 2018 que tenemos en nuestro país que adapta y desarrolla ese reglamento europeo. Y en ese sentido, pues garantiza la privacidad de los datos. ¿Cómo se trabaja de esa forma? Pues con un proceso que se llama pseudonimización, es decir, que en el fondo se están compartiendo los datos clínicos, biológicos, genéticos, etcétera, pero sin posibilidad de reidentificar en paciente cuando se está trabajando colectivamente. Otra cosa es cuando estamos intentando detectar a aquellos pacientes que se pueden beneficiar de alguna actuación en concreto. Pero de forma colectiva, ya digo que se trata de un proceso en el que se impide la reidentificación de los pacientes. Por tanto, yo me uno también a ese mensaje de tranquilidad a la población porque es algo que tenemos muy presente en este desarrollo. Exacto, y es la idea que hay que transmitir de una forma clara, que esos datos estarían almacenados de una forma segura, que no hay ningún tipo de peligro y que al fin y al cabo están aplicados simplemente para el beneficio de la atención
de cada paciente. Bien, Encarna y Guillermo, tenemos que ponerle fin a este espacio, a este podcast que a mí me gustaría que durase eternamente, pero que no tenemos el tiempo. Estamos ante un momento apasionante para la medicina y para la forma en que los pacientes van a percibirla en un futuro, ¿no? Para que consultas como la que escuchábamos al principio de este podcast del doctor Pedro Mondéjar en la unidad de fibrosis quística del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia puedan ofrecer un diagnóstico más certero y puedan extenderse de una forma universal. Aparte de los tratamientos habituales de la fibrosis quística, hemos detectado que en la genética tiene una mutación que concretamente responde a una medicina personalizada. Ojalá este mundo, ¿no?, que nos habéis descrito llegue más pronto que tarde. Yo, si me lo permitís, vosotros, me quedo con algunas ideas y dejo también para la reflexión de los oyentes algunas de las ideas que vosotros nos habéis ido contando, nos habéis ido trasladando. La primera de ellas, que el objetivo final es tener una historia clínica electrónica, interoperable, flexible y manejable. También que es imprescindible la aprobación de una especialidad de genética clínica en el Sistema Nacional de Salud para que el acceso y la atención en equidad de todos los ciudadanos a la medicina personalizada de precisión en España sea una realidad, ¿no? Y al fin y al cabo también que la medicina personalizada de precisión nos consigue diagnósticos más rápidos, más precisos y que permite la aplicación de tratamientos más eficaces. Quizá esas tres ideas serían las tres principales, ¿no?, de la conversación que hemos tenido, además de esta última que tratábamos sobre la seguridad de los datos. Bueno, muchísimas gracias Encarna y Guillermo, y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis desde elmundo.es, desde la web de OmniStudio y desde cualquiera de las plataformas digitales de podcast que tenéis a vuestra disposición. Encarna, Guillermo, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharos, ha sido fantástico un poco el mundo que nos habéis descrito para lo que viene siendo, lo que va a ser la atención sanitaria del futuro. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros este espacio. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Pues un privilegio. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Hasta luego.